al inicio del programa. Bueno, pues hoy jueves nos acompaña el licenciado Eleodoro Juárez González. Muchísimas gracias por estar aquí, licenciado. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Hugo. ¿Cómo le ha ido? Bien. Lo veo muy tranquilo, muy sonriente. Sí. Estos días ha estado... He estado sereno, he estado tranquilo. Yo digo en paz. Pues será el único sereno en todo el país, licenciado, ¿eh? Y le voy a decir por qué. Porque ahorita hay muchísima gente inconforme con las decisiones que se están tomando por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en relación a los temas de apoyos a la salud o de los presupuestos que estuvieron durante muchísimos años destinados al rubro de salud. Y es que esto pues ha levantado muchísimas opiniones, inconformidades, molestias, protestas. Pues hay una gran efervescencia en ese sentido, molestia, coraje, enojo, y le están pidiendo a Andrés Manuel López Obrador que rectifique el camino, porque pues esos apoyos han desaparecido, y de esos apoyos, de esos programas de asistencia médica social, pues dependen muchísimas personas, muchísimos hombres, mujeres e incluso niños que necesitan de sus servicios médicos, que necesitan de esos presupuestos para poder seguir adelante. No se diga en el caso de los enfermos de cáncer, de los enfermos de VIH o SIDA, que necesitan esos apoyos, que necesitan medicinas retrovirales, y lamentablemente pues esto no está sucediendo. Ese es el tema que ha prevalecido durante pues ya varias semanas en los medios de comunicación, en la agenda pública nacional del presidente de México. Y bueno, lo que dice el presidente es que esto va a mejorar, que hay que tener paciencia, eso es lo que dice el presidente. Yo no sé si los enfermos de SIDA y cáncer puedan tener paciencia. Pues ante la urgencia. Ante la urgencia, ante la gravedad de estas dos enfermedades, pero bueno, ese es el tema, tema que quisiéramos platicar el día de hoy con nuestro público. Sí, hay muchas inconformidades por las decisiones que se están tomando a nivel federal, estatal y municipales. Parece que ahora los gobiernos se han puesto de acuerdo para tomar aquellas decisiones que vienen y afectan duramente al pueblo en todos los niveles de gobierno. Y pues uno al rato se resigna a estar sereno, pues él dice serénense, bueno, pues me sereno, tengan paciencia, bueno, pues tengo paciencia para no sufrirla tanto, pero sí esas decisiones que están tomando en el área administrativa, en el área de servicios vitales básicos, creo que son absolutamente erróneas, pero eran previsibles, que esto tendría que suceder. ¿Por qué tendría que suceder? ¿Por qué era previsible? Por las decisiones que se tomaron en un inicio. En un inicio. Sí, mire, se habla ahorita de ahorro, se habla de austeridad republicana, y en los niveles de gobierno se habla de ahorro también. En un gobierno, en una administración pública, no podemos hablar de ahorro ni podemos hablar de austeridad. Cuando hablamos de ahorro, lo que debemos de hablar es de optimizar recursos, no de ahorro, porque un gobierno no está para ahorrar. No suena bien estas palabras, pero no está para ahorrar. Cuando hablamos de austeridad, si austeridad significa no gasto, no inversión, está mal llamarle austeridad. También ahí hablaríamos de optimizar. Un gobierno tiene una ley de ingresos que le aprueban los congresos. Sí, claro. El Congreso, y en base a esa ley de ingresos hace un presupuesto. Y aquí queda la frase tan popular, lo que entró, salió. Y es que en la administración pública así es, no es como en la administración privada. Tanto entró, tanto tenemos que aplicar en este año. No podemos hablar ni de ahorro ni de austeridad, porque cuando hablamos de austeridad a veces el no gasto a veces significa subejercicio. Y esto es veneno para las administraciones. Y cuando hablamos del ahorro, hablamos de ineficacia porque no se está aplicando el recurso que el pueblo está proveyendo sí, para satisfacer las múltiples necesidades que tiene un país, un estado, un municipio, una región. Entonces, si ahí dice, no, es que estamos ahorrando, es que tenemos la austeridad republicana, están mal, no sirven como administradores públicos. Lo que debe de hablarse es de optimización de recursos, lo que debe de hablarse es que tenemos estas necesidades. Dentro de estas necesidades vamos a buscar las prioridades y en un momento dado redireccionar recursos. Claro. Para esto otro que es vital en relación con
con esto otro donde le vamos a recortar algunos recursos, pero no para su ejercicio, pero no para ahorro. No se vale el ahorro en una administración. Insisto, optimizar, redireccionar recursos, pero deben de aplicarse. Ahora, ¿por qué le digo que era previsible esto que está sucediendo? Recorte de personal, recorte en medicamentos, recorte en los servicios, incluso servicios vitales, insustituibles para un Estado, porque al inicio de la administración empezaron a repartir dinero como si se dieran macetas. ¿Qué 40 y tantos mil millones para fifis? No fifis, a ellos no les dan nada, ¿fifis? ¿Verdad? Sí. Fifis, a los fifis no les dan nada. Le dan a los ninis. A los ninis. Y a otros que para los ancianos, otros 60 y tantos mil millones. Para los estudiantes de bachillerato y tal, otros no sé cuántos miles de millones, para becas, sí, para tandas, otros miles de millones. Y es el punto, porque cuando se habla de austeridad y de ahorro, y no está mal, no está mal que lo diga y que lo haga, ojalá y que se pudiera hacer, pero no recortando programas ni eliminando programas que, insisto, esos programas y esos recursos están destinados, dirigidos, etiquetados, para enfermos de SIDA, para enfermos de cáncer. Esa es la clave. Es que ese es el punto, exactamente. Y luego cuando escuchamos de que hay 500 millones para apoyar el béisbol, que hay suficiente dinero para apoyar a los ninis, estos muchachos que ni estudian ni trabajan, y luego después nos topamos también con las noticias de que, bueno, también hasta para los centroamericanos que vienen a nuestro país buscando el sueño americano. Y bueno, una serie de apoyos que se están entregando, que se están brindando, y es cuando viene aquí la interrogante, ¿por qué para esos apoyos sí hay y no para programas básicos tan importantes, prioritarios, como el sector salud? Sí, usted lo dijo, cuando habla de etiquetado de los recursos, de un año a otro puede cambiar poco la etiquetación de ciertos recursos. Hay ciertos recursos que se adquieren por una administración, a través de impuestos, a través de lo que sea, que tienen una cierta etiqueta. Por ejemplo, no le puede quitar a la educación, no les puede quitar a la salud, no le puede quitar al funcionamiento del gobierno de los servicios básicos, vitales. Se le perdona todo. Tabasco, 11,000 millones de pesos para los morosos en la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, la tierra de Andrés Manuel. Ahora, puedes quitarle, decir, voy a hacer menos obra pública. Bueno, pues de acuerdo, pues no puedes hacer obra pública, pero de un año a otro cambia muy poco el presupuesto, cambia muy poco el recolectar esos recursos, porque no manan, no se dan el maceta, no los da luz una administración. Una administración lo que hace es aplicar recursos, pero aportar esos recursos requiere de un gran esfuerzo. Ahora, cuando esos recursos vienen etiquetados, debe de respetarse esa etiqueta para servicios básicos, para obras básicas, etcétera. Entonces llega esta nueva administración, los recursos que tienen este año no son tan distintos a los que tienen el anterior año, pero llega, por ejemplo, con el aeropuerto, cancela el aeropuerto y son 200,000 millones de pesos ahí tirados. No todo lo tiene que pagar esta administración, pero las penas convencionales sí. De repente viene y sale con que vamos a hacer el aeropuerto de Santa Lucía y que son tantos miles de millones de pesos, y luego que vamos a aplicar estos miles de millones de pesos al ferrocarril Maya, y que vamos a aplicar otros millones de pesos que no estaban previstos en el anterior presupuesto. Entonces, esos recursos antes estaban etiquetados para otras áreas muy necesarias y ahora las están redireccionando a cuestiones que no son realmente vitales. Por eso es previsible que tengan que hacer recorte de personal, porque la administración no pare recursos financieros. Son los mismos. Tienes este pastel y si esta rebanada la mandas a este lado y ahora la quitas de allá, tienes que mandarla a algún otro lado. Pero entonces le están quitando a la salud, le están quitando quizá a la educación, le están quitando a los artes, le están quitando al turismo, le están quitando programas para los estados, para las regiones. Y por otro lado están obteniendo recursos de donde se pueda. Ciudad Juárez y Chihuahua les quitó para seguridad pública, dos ciudades importantísimas del norte del país que lamentablemente sufren de
pues de las embestidas de los grupos violentos, y luego todavía quitándole esos recursos. No, y le quitó los fondos mineros y les quitó las guarderías, y eso dice, eso es austeridad republicana. No, no señor, eso no es austeridad republicana, eso es ineficacia en un gobierno. Esos recursos hacen falta aquí, para guarderías, para los fondos mineros, que tanto ayuda a los pueblos, que casi es lo único con lo que pueden hacer obra pública, sí. Y bajo la excusa de que hay corrupción. Bueno, si hay corrupción, pues hay que combatirla, pero no hay que combatir los programas buenos. O sea, un gobierno cuando entra, no entra para destruir, pero este gobierno ha destruido mucho y ha construido hasta este momento nada, pero esperamos que esa paciencia que nos pide el gobierno federal la tengamos todos los mexicanos y luego se empiece a dar frutos. Pero yo insisto, ¿cómo se le puede pedir paciencia a un enfermo de SIDA, no, ahí no se puede, a un enfermo de cáncer, a una persona que tenga leucemia, que necesite un trasplante de algo, que no tienen ni los más mínimos recursos para poder atenderse en algún otro hospital? ¿Cómo se le puede tener paciencia? Precisamente, si en el presupuesto hay una bolsa que viene de la ley de ingresos, hay una bolsa, entonces un gobierno lo que tiene que ver son las necesidades, desde infraestructura, servicios, salud, educación, etcétera. Tiene que ver las necesidades, no alcanza la bolsa para todas las necesidades. Entonces, dentro de esas necesidades hay que buscar las prioritarias para aplicar esos recursos. Y dentro de las prioritarias, lo que es más útil y más necesario a la población. Pero si le quitas a salud, eso para mí es necesario, es prioritario y es lo que más utilidad pueda darle en cuanto a beneficio a una persona, los recursos aplicados por un Estado. Pero quitarle ahí, quitar personal que está prestando servicios básicos para la población, para luego entregarlo a los ninis, para luego entregarlo y repartirlo a manos llenas y dejar estas necesidades sin satisfacción, a pesar de ser prioritarias, pues entonces nos habla de una mala administración, nos habla de un mal gobierno. Pero yo insisto, era previsible que esto empezara a suceder y no solamente esto, los efectos se van a seguir manifestando más adelante porque muchos recursos que estaban direccionados a estas necesidades, hoy los están mandando a fondo perdido que en nada o en poco benefician realmente a la población. Pues ojalá, yo de veras espero, tengo fe en que Andrés Manuel López Obrador, ante todo este cúmulo de opiniones y de opiniones y de peticiones y de llamados de la población en general para que rectifiquen en este tipo de decisiones, ojalá y que lo haga, porque está iniciando su gobierno. Sí. Apenas lleva 6 meses de gobierno. Todavía tiene un largo recorrido, un camino largo que recorrer. Yo espero que en esos 5 años y medio que le restan de gobierno, ojalá y que rectifique. Sí, y les digo, yo tratar de dejar claro esto es difícil de explicarlo y quizá un poquito más de entenderse. Una administración tiene una ley de ingresos, tiene ciertos recursos limitados que le otorgan esa ley, y entonces en el presupuesto deben de aplicarse todos esos recursos en el transcurso de un año. Si no se hacen en el transcurso de ese año, hay un subejercicio y eso es veneno para una administración. Por otro lado, insisto, y voy a insistir, valga la redundancia en esto, una administración en un año no está para ahorrar, está para optimizar recursos. Y lo que le llaman austeridad puede convertirse en una ineficacia por no aplicación oportuna de esos recursos financieros en las áreas que realmente son prioritarias. Todo gobierno tiene áreas prioritarias donde aplicar los recursos porque los recursos nunca serán ilimitados. Entonces, la administración pública, a hablar de ahorro y hablar de austeridad, hay que entender correctamente esos términos. Aplicación prioritaria de recursos y optimización de recursos en las áreas ahorita más necesarias. ¿Y qué más necesario ahorita, Hugo, como usted lo dice, que la salud? Oiga, enfermos de cáncer, enfermos de SIDA, los de diabetes, de todo eso que son enfermedades tan recurrentes en nuestro país,
que le quiten recursos para su atención. Y Eso es criminal, definitivamente. Y riesgosas, porque si no se tiene el medicamento, pues es obvio que la enfermedad va a avanzar a pasos agigantados. Pero mire usted, por ejemplo, le están entregando otra pensión a los ya pensionados, tanto del ISSSTE como del Seguro Social. Algunos tienen muy buenas pensiones y por el hecho de tener 68 años, la pensión, bueno, pues es universal. Ahí les va el dinero. Y mientras dejas sin medicamentos al Seguro Social, dejas quizá hasta sin el personal suficiente especializado para atender a esos pacientes. ¿Qué se gana una persona de 68 años, de 70, que le dan 2,000 pesos cada vez? Y luego cuando va al seguro no lo atienden en una enfermedad. Pues ese fue el argumento, ¿no?, que utilizó antier, el exdirector ahora, el exdirector general del Instituto Mexicano del Seguro Social, que acaba de renunciar precisamente. No recuerdo ahorita, no se me viene a la cabeza el Era nombre. Un panista, ¿verdad? Sí, anteriormente era... Trabajó con Felipe Calderón, entiendo. Sí, trabajó con Felipe Calderón, exdirector general del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando dice es que yo no puedo ser parte de esto cuando veo que hay mucha gente que lastimosamente le están haciendo daño, le están retirando todos esos medicamentos que tenían que tomar diariamente porque se asegura que no hay presupuesto, pero sí hay para otros rubros como los que ya mencionamos hace unos momentos. Sí, vio venir el problema y dijo, mejor, más vale que digan aquí corrió y no que aquí quedó. Bueno, pues no sé si sea bien por él, pero pues era previsible que con estos recortes los problemas van a ser para el Seguro Social, las demandas van a ser para el Seguro Social, y pues el gobierno federal con la mano en la cintura lo deja sin nada. De por sí el Seguro Social ya viene arrastrando un déficit muy fuerte en atención, y con estos recortes creo que será peor, y lo más malo es que son para enfermedades que requieren una atención inmediata. Esto me lleva también a preguntar, con todo este panorama que estamos hablando, me pregunto si realmente el hospital de especialidades que se prometió que se iba a construir o a terminar de construir aquí en Ciudad Juárez, que se comprometió ante los juarenses y ante el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, si realmente con todo este panorama se va a cumplir con esa promesa. No, creo que no, pues si no tienen para medicamentos, menos para construir hospitales. Pero lo de menos es construir hospitales, el funcionamiento, la operatividad. No, por eso, todo el paquete, todo lo que va implícito. Pues es a lo que le están pensando, porque construirlo, pues como quiera lo terminan, pero operarlo cuesta mucho. No creo. Centro médico de especialidades, tengo entendido. Sí. Por otro lado, pues yo veo al gobierno federal con un cierto desdén en contra de los estados del norte, y entre más al norte, me parece que mayor desdén. Bueno, ya dijo que los estados del norte ya tuvieron su oportunidad y que ahora le toca a los del sur. Sí, piensa que somos ricos, pero son los que más proveen de recursos al centro, son los que más subsidian al centro y sur de la República. Los que más producen. Sí, quizá pensando el presidente como lo haría un buen padre de familia, bueno, pues les voy a quitar a los que tienen para darle a mis hijos que no tienen. Algo así como un Robin Hood. Bueno, a la tabasqueña. A la tabasqueña. Correcto. Bueno, licenciado Leodoro Juárez, pues algo más que decir. No, solamente esto. Bueno, la otra vez hablamos de luminarias, ¿verdad? Así rápidamente. Rápidamente. De acuerdo con las luminarias, nomás 2 condiciones. Una, que no comprometan más recursos que del DAP, del Derecho de Alumbrado Público. Y número 2, que el wattaje sea alto, o sea, la potencia de las lámparas sea alto para que den una buena luminosidad. De todas maneras, sería un gran negocio para cualquier inversionista. No más eso, que no comprometan más recursos que del derecho de alumbrado público, nada más eso, no participación en otros recursos propios de la administración. Bueno, ya dijo Armando Cavada, que no van a ser 5,000 millones, que van a ser nada más como 800 y mucho 1,000 millones los que se van a invertir. Sí, de entrada, pero luego... Luego los 5 años. Sí. Entonces, nada más que la garantía sea el derecho de alumbrado público, que con ese se pague... Los otros 3 años, perdón. Sí, con ese se pague la energía para la Comisión Federal de Electricidad, y de algo que quede, aunque el artículo 176 del Código Municipal no permite que sea para pagarle a un inversionista, pero luego pues, la ley se la pasan, usted sabe por dónde. Entonces, nada más esas 2 condiciones.
lámparas, la totalidad, no le hace que sea pura sustitución, la totalidad con un alto wattaje como corresponde a esta ciudad, sí, y que no se comprometan más recursos. De ahí para adelante. Y luego dijo Cavada también que pues hay medios de comunicación que pretenden desinformar o crear confusión, que es tal vez una situación política. Bueno, yo digo que si hay algo de desinformación es porque no tiene una estrategia de comunicación adecuada para decirle a los juarenses, este es mi proyecto de iluminación para Ciudad Juárez. ¿Ah? Porque el señor, bueno, ha permanecido ahí escondido, ha permanecido ahí en una esquinita y no se comunica con nadie. Es que la desinformación viene de allá para acá. No nos dicen cuántas lámparas, no nos dicen de qué wattaje, cuántas de cuántos watts, cuántas de otros tantos watts. No nos dicen qué mensualidades van a tener, no nos dicen muchísimas cosas. O nos dicen lo que quiera que él se diga, nada más. Todo lo dicen entre líneas, dicen verdades a medias, no transparentan bien la información para que uno esté bien enterado de cómo va a suceder. Todo lo dejan ambiguo, y a la hora en que vayan a firmar el contrato va a haber las cláusulas que le van a poner ahí, porque es muy probable que el próximo presidente que venga aquí quiera rescindir ese contrato y van a poner unas penas convencionales muy duras, se lo aseguro, en favor del concesionario o del inversionista. Entonces yo le digo esas dos condiciones: lámparas adecuadas de buen wattaje. ¿De cuánto wattaje serían? Un promedio de 130, de 150 watts, unos arriba, otros un poco más bajo, pero de buen wattaje, y que no comprometan más recursos que los de el DAP. Nada más, eso es lo único que les estaríamos pidiendo, y que nos digan qué van a hacer con todas las lámparas que están ahorita en buen funcionamiento. Y que sí están funcionando. Que están funcionando. Correcto. Bueno, licenciado Juárez, Leodoro Juárez, pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Nos vemos aquí el martes. Con el favor de Dios, aquí estamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato aquí en Expectativa Noticias.